Empezamos, don Adolfo. Amigos, ¿qué tal, hombre? Súper contentos una vez más de poder estar en el podcast Solo Tú con el doctor Lauro Amezcua Patiño, como ya es costumbre, todos los jueves a esa misma hora. Doctor, bienvenido como todo el tiempo y para mí es un placer poder estar con usted, doctor. Don Adolfo, gracias. Estamos de nuevo juntos. Me Sí, da mucho gusto que estés con nosotros y sobre todo que la audiencia esté con nosotros, ¿no? Ya exacto. saben, comuníquense con nosotros en solotu.mx y a preguntarle a Lauro, ¿no? A ver si tienen alguna duda, yo les contesto. Métanse al sitio y ahí hay una zona que dice pregúntale a Lauro y nos empiezan a mandar sus preguntas y les damos los detalles, ¿no? Y vamos a hablar de nuevo hoy, Juan Adolfo, sobre el asunto de cómo mantenernos seguros, ¿verdad? Eso del Sí, COVID-19 continúa siendo un poquito problemático, sobre todo en las áreas de baja vacunación, ¿no? Entonces, claro. no podemos bajar la guardia, tenemos que seguirle dando duro a la protección. Y vamos a platicar un poquito más de nuevo cómo nos protegemos, ¿no? Cómo tomamos nuestra responsabilidad personal y cómo consideramos la seguridad comunal, ¿no? Que son los dos valores que tenemos que confrontar, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, como usted lo acaba de decir, doctor, ¿cómo mantenernos seguros? Eso, Exacto. eso es algo que descuidamos mucho, doctor, todo esto. Díganos algo. ¿Cómo mantenernos seguros? Mira, lo más importante en mantenernos seguros es reconocer los peligros, ¿no? Ok, Entonces, no necesariamente tenerle miedo a los peligros, pero ok, reconocerlos, ok. darnos cuenta de que hay cosas que no controlamos, ¿no? Y Sí. generalmente la mayoría de las cosas que no controlamos nos causan ansiedad. Entonces, hay Ujú, que estar al pendiente de lo que no controlamos. Ahora, si sabemos que existe algo muy particular, digamos como un virus, sí. que no controlamos, pero que tenemos algunas herramientas para protegernos a nosotros mismos, entonces podemos empezar y ser responsables, ¿no? De utilizar las herramientas. Es muy frustrante saber que hay herramientas que nos pueden proteger de algo que no podemos controlar y que la Sí. gente no quiere usar las herramientas, ¿me entiendes? Es Ujú. casi ilógico, ¿no? Y lógico. E irracional que Ujú. sabemos que nos podemos proteger y justificamos de muchas maneras por qué no nos protegemos y la consecuencia es de que la gente alrededor de nosotros la ponemos en peligro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de responsabilidad personal, responsabilidad comunal, es muy importante que balanceemos, tener un balance, digamos, de lo que es cómo nos protegemos a nosotros y cómo protegemos a esos que están cerca de nosotros, ¿no? Doctor, habló de la responsabilidad personal y comunal. Profesor, ¿por qué, bueno, usted, por qué cree que hay tanta irresponsabilidad personal, sabiendo que estamos en una pandemia, sabiendo que estamos en problemas, sabiendo que podemos hacer regresar una vez más al 20 por gente que no acepta vacunarse? Mira, es algo que se ha estudiado mucho en psicología y en psiquiatría, ¿no? ¿Por qué Sí, la gente toma decisiones que van en contra de sus propios valores, ¿no? ok. Y tenemos que empezar por entender que hemos crecido hasta cierto punto en los últimos 20, 25 años con una idea muy errónea de moralidad, pues. Ujú, Anteriormente teníamos ciertos conceptos en lo que estábamos todos de acuerdo, en lo que era moral, lo que es ético, lo que es ujú, correcto, ¿no? ujú. Pero esos valores han cambiado y se ha creado mucho lo que yo llamo la moralidad de queso suizo, ¿no? Es una moralidad llena de agujeros. Entonces, hasta cierto punto hemos negociado la moralidad y en los huecos que tenemos dentro de nuestra moralidad, decidimos qué es bueno y qué es malo sin tener el concepto de lo que es mejor para los demás, ¿no? Entonces, es importante regresar a un balance de valores, pues. O sea, si antes teníamos valores, digamos, de no mientas,
no le hagas daño a los demás, no robes. O sea, todas esas cosas que nos llevaban a tener leyes. Ahora se ha convertido al revés, ¿no? Hay gente que hasta cierto punto tiene orgullo de mentir, tiene orgullo de hacerle daño a los demás, tiene orgullo de no considerar y respetar a la gente respetar al vecino, ¿no? Entonces tenemos que regresar un poco a balancear los valores morales, ¿verdad? Y reconocer que lo que es bueno para mí y protegerme a mí mismo también puede proteger a los demás. No hay nada erróneo en tener una moralidad comunal. Es como un contrato que tenemos entre todos nosotros que nos vamos a proteger, pues. Entonces, esos principios no se cuestionaban anteriormente, ¿verdad? O sea, no, tenemos que regresar a la idea de que somos una comunidad y la comunidad tiene un valor propio y no nada más estar pensando en mis valores, ¿verdad? Si yo no quiero la vacuna, pues no me pongo la vacuna. Perfecto, pero eso tiene consecuencias. Y lo más problemático en este proceso, Juan Adolfo, es que llegamos a tener esa moralidad llena de agujeros porque tenemos una comunicación falsa, comunicación errónea. De hecho, ahorita hay mucho énfasis en el hecho de que la gente se le está mandando información que no tiene bases científicas, que la gente lo cree. Ujú. Ahora, ¿por qué la gente cree información errónea, verdad? Hay muchas razones por la cual la gente recibe información errónea y la cree, ¿no? Y no nada más la cree, sino la perpetúa, ¿no? La empieza a mandar también. Hay otra gente que la lee también y un porcentaje se lo va a creer. El problema es que la principal razón por que la gente cree cosas erróneas es por su propia inseguridad. O sea, si tú se te sientes inseguro y también te sientes temeroso de algo y encuentras una razón para quitarte el miedo, que aunque sea errónea, la aceptas. Y esos conceptos empiezan a crecer de una manera, ¿cómo te diré? En un culto, digamos, ¿no? Y eso son nada más Ujú, las cuestiones de ujú, yo quiero creer esto porque me hace sentir seguro, aunque no sea cierto, ¿no? ujú. Y no lo procesan de esa manera. Ellos realmente creen que la manera que están manejando sus temores es buena. Hay otro que es mucho más problemático y es cuando ciertas personas utilizan la información errónea como una manera de manipulación de las masas. Estoy específicamente hablando de los Oh, políticos, ¿no? Cuando los exacto. políticos incitan las mentiras para que la gente crea en ellos y vote por ellos, aunque es dañino para la gente que están representando. Eso es una de las peores inmoralidades que existen en nuestra sociedad y ha sido muy prevalente en los últimos 4 a 6 años, en que la gente cree las mentiras y lo convierte en un aspecto político. Entonces, ahorita en Estados Unidos principalmente, la mayoría de la gente que no se quiere vacunar pertenece a un partido político y en gran parte porque ese partido político ha instilado mentiras, ¿no? Ha proporcionado información errónea hacia la gente y la gente lo ha creído. Y yo pienso que desde el punto de vista del liderazgo, es uno de los peores principios de liderazgo, ¿no? Porque algo que uno debe de hacer es ser honesto con la gente que representa. No han sido honestos con nosotros. No nos han proporcionado la información correcta y eso es, yo lo podría decir, es criminal, ¿eh? Doctor, me encanta cuando usted pone ejemplos para hacer una explicación. El queso suizo, doctor. Sí, la moralidad llena de hoyos, ¿no? O sea, te lo puedes imaginar y lo puedes ver, pues entonces por eso ese tipo de Exacto, ejemplos son muy válidos, porque la gente lo exacto, entiende, ¿verdad? exacto, Tu moral exacto. está llena de agujeros. Llena de agujeros. Doctor, ¿usted piensa que estamos hablando de moralidades de que, pues desde que nacemos, nos inculcan moralidad a nuestros padres? Eh, ¿Qué piensa usted que en esa época que estamos viviendo se ha perdido todos esos valores, doctor? No, no se han perdido todos los valores, pero muchos están dormidos, ¿ok? Están dormidos. O se han Ahora, achicado, son menos prevalentes, pero lo que sí se ha perdido es el contrato moral
comunal entre todos nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces nos hemos convertido en exageradamente egoístas de una manera negativa Oh, y, wow. y no estamos pensando en que el bienestar de nosotros como grupo también es bueno para uno mismo. ¿Ok? Entonces, lo hemos volteado en pensar que lo más importante es el individuo, ¿ok? Y que lo llevamos a un extremo en el cual se nos olvida el resto de nosotros, ¿verdad? Doctor, ahí viene la tecnología, el Facebook y todas las redes sociales para este cambio que estamos pasando. Mira, el problema con los medios Medios. Ujú. es que se utilizan de una manera muy manipuladora por ciertas Ajá, gentes. sí, Por ejemplo, si tú ves ciertas de las estadísticas de Facebook, yo no tengo nada en contra de Facebook, claro. pero el número de gente que pone información falsa es muy pequeño, Ok. pero el número de gente que lo ve y se lo cree es muy alto. Oh, Entonces, y lo y lo hace, sigue diseminando. sigue Entonces, diseminando. la Exacto. diseminación empieza por grupos pequeños que tienen motivos negativos para proporcionar esa información. Entonces, no es tanto el medio, no es tanto Ujú. la gente que lo está viendo, es la falta de moralidad en el proceso de diseminar la información. Entonces, no, mira, anteriormente, como había los muchachos jóvenes no se van a acordar de esto. Cuando teníamos el periódico, teníamos la Exacto. radio dando noticias o la televisión de Ujú. blanco y negro, que nada Sí, más había 3 canales. exacto. En Sí, esos tiempos, básicamente, había sistemas editoriales, ¿verdad? sí, ¿Qué quiere sí. decir eso? Que si tú mandabas un artículo a la radio, mandabas un artículo a la televisión o en el periódico, había un grupo de gente que lo revisaban para estar seguros de que había veracidad y que había moralidad, ¿no? Entonces Claro. eran los dos puntos mayores del editorialismo. Ahora ya no existe eso. Todos Ujú. nosotros somos reporteros y todos nosotros ponemos Exacto. información en las redes que no tienen filtro. Las redes están Okay. tratando de buscar la manera de editorializar un poquito el proceso de la Mm. información que se disemina. El problema es que las redes no se consideran ellos sitios de noticias. Ellos consideran las redes como sitios de socialización entre diferentes gentes. El, Solamente. el problema es que se ha llevado a que sean sitios de noticias y la gente ahora recibe noticias que no tienen filtro instantáneamente, ¿verdad? Y la capacidad de nosotros de discernir qué es lo valioso, lo no es valioso, se limita porque estamos siendo bombardeados. Entonces es importante, como te lo hemos hablado en otros programas, controla tú el switch. Tú no tienes que Sí. estar en las redes todo el tiempo. El Tú botón, puedes, doctor. exacto, tú puedes decir, escucho una noticia, apago Facebook y voy a investigo sobre la noticia, ¿verdad? Si quieres seguir en las redes e investigo qué se ha escrito sobre eso, qué hay. Pero no te puedes quedar en el punto de recibir tus noticias de sitios que no son de noticias, pues. Ahora, Perfecto. por otro lado, en los medios, hemos dejado de recibir noticias y nada más recibimos opiniones. El Ok. Señor dice esto. Entonces, porque el Ujú. Señor lo dice, debe ser cierto, ¿verdad? Claro. Entonces, nuestra capacidad de análisis se ha limitado mucho. Y eso sí es como hemos crecido, ¿no? Entonces, vemos las cosas en blanco y negro. O sea, hay aspectos de otro lado que no son necesariamente falta de información, pero la crítica sobre moral, ¿me entiendes? En Sí. que no hay juicio de balance. O sea, si tú mentiste, tú eres una mala persona, ¿verdad? Y no debes de estar en las redes, lo que se llama la cancelación, ¿no? Que Cancelación. te cancelan las redes porque alguien hizo un juicio moral de que tú eres una mala persona. El Claro. 99% de la gente que da opiniones no es mala persona, pero tiene una opinión diferente. Entonces se crea el cultismo de grupo negativo en el cual la gente dice, si tú no piensas como yo, tú estás mal. No nada más estás mal, ya no debes de estar. Sí. ¿Ok? Doctor, de ahí viene lo que es lo que últimamente se ha hablado mucho de la cancelación cultural. Exacto. Doctor,
Bueno, si me ve rayitos, doctor, no es que me puse rayitos, es una luz que tengo ahí atrás, doctor, ¿ok? Sí, sí, así, No, así, no, así no, lo vamos a dejar, así sí, lo sí, vamos a no, no, dejar. no voy a pensar, Juan Adolfo se puso rayitos. No, No. a ver si te la verdad se te ven bien los rayitos, ¿eh? Doctor, de nuevo, la pandemia es activa, doctor. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Hablamos ya acerca de responsabilidad personal, acerca de mantenernos seguros, pero ¿cuál sería nuestra responsabilidad en esa pandemia, doctor? Mira, lo más Sí, importante que tenemos que hacer es ser honestos, ser honestos. ser honestos con nosotros mismos, Se ha ¿verdad? perdido, doctor, se ha perdido Oh, eso. terriblemente, terriblemente. O sea, la honestidad en cuanto a comunicación, se ha perdido porque es más importante que te reconozcan que tú tienes la razón, ¿verdad? Ujú, A ser ujú. honesto de decir no sé, Mm, necesito aprender. Lo que se ha perdido es mm, la honestidad de la necesidad de aprender. Entonces, no nos comunicamos. Entonces, tenemos que empezar a comunicarnos de una manera que no sea crítica y que no sea inmoral y que no se te cancele porque piensas diferente. ok, Yo pienso que la responsabilidad empieza en la casa contigo mismo, ¿no? ok. Entonces, ser responsable de protegerte a ti mismo para que Ujú, puedas proteger a los demás, ok. pero no te pongas a discutir tonterías de lo que Mm, no sabes, pues. Entonces, exacto. tenemos que ser responsables en ser honestos y aceptar la opinión de gente que sabe más que tú. Ok, ok, El ok, número ok. tres es ser respetuoso del balance que debes de tener de tu responsabilidad de tomar decisiones por ti mismo, pues. O sea, yo Ok. no pienso que la gente se le debe de forzar a que tenga una vacuna. Yo pienso que es importante que la gente sea capaz de recibir información y querer educarse en el concepto para que puedan tomar una decisión bien educada. El problema es que mucha gente está tomando decisiones irracionales, ¿ok? Sin Irracionales. tener ellos el conocimiento o por lo menos tomar el esfuerzo, ¿no? Eso lo estamos viendo mucho con la gente joven, Sí. ¿verdad? Entonces, empezamos con Ujú. nosotros mismos, somos honestos con nosotros mismos, nos educamos sobre el proceso y luego vamos con nuestro médico y le decimos, doctor, esto es lo que yo sé, ¿qué piensas? Explícame, Ajá, sí. edúcame de cuáles son los riesgos positivos y negativos de tomar esta vacuna y entonces toma tu decisión, pues, pero no tomes tu decisión basado en lo que dice alguien en las noticias que no es ni médico ni científico ni sabe nada de las vacunas, que Ok. te está diciendo, no te pongas la vacuna porque el gobierno de Biden te quiere poner un microchip en el brazo porque te va a seguir por el resto de tu vida. Exacto. Eso es no nada más irracional, es delusional. Sí. Doctor, y entre paréntesis somos racionales. Y usted cuando habla de que somos racionales dice, "Mm, mm". Mira, es que la racionalidad es un proceso complejo, pero Sí, requiere conocimiento. claro. ¿Ok? Entonces, no tomes decisiones que van en contra de tus principios básicos y Sí, de tu biología, porque sí. tenemos una tendencia genética a la sobrevivencia de la especie, pues. Entonces, cuando empiezas Claro. a tomar tus decisiones Sí. irracionales, ¿verdad? Irracionales, sí. Que te dicen, este, tú tienes que mantenerte vivo y estás Sí. tomando decisiones que te pueden afectar en tu capacidad de mantenerte vivo es bastante problemático. Pero yo sí pienso, mira, que para poder acercar a esta gente que no quiere vacunarse, tenemos que abrir la puerta, no tenemos que ponernos a discutir con ellos y ofenderlos y decirle, estás loco, no sabes lo que estás diciendo, es una tontería lo que aprendiste en las noticias. Mira, ¿cómo te ayudo? Aquí está, te tiendo la Exacto. mano y te doy la información para que puedas tomar una decisión con más información, pues. Si al final del día decides que no quieres tomar tu vacuna, es una decisión muy personal, pero no trates Sí. de influir a otra gente, ¿verdad? Exacto, Nada más exacto. porque tú tomaste esa decisión, pues, Ujú, ¿verdad? exactamente. Porque lo que sigue ahora en el otoño es la vacunación de los niños.
Sí, de menos de 12 años, sí. ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es que va a tener estos grupos que van a decir, si yo no quiero la vacuna, yo no quiero la vacuna para mi hijo o para mi hija. Ujú. ¿Verdad? Entonces ya estás creando un grupo más grande y lo estás exponiendo a ellos, ¿no? Tenemos que recordarle a la gente que ahorita tenemos una pandemia de los que no están vacunados, ¿verdad? Claro. O Eso, sea, los que están vacunados tienen una probabilidad casi mínima, que no la puedes medir, de morir por el COVID ujú. o, o de terminar hospitalizado. Del 95 al 99% de la gente que está hospitalizada ahorita con COVID son gente que no está vacunada. Y el Sí, 99% de la gente que se está muriendo es gente que no está vacunado. Entonces, si hemos aprendido algo de la vacuna es que previene dos cosas con mucha potencia. Previene que te hospitalicen y previene que te mueras, que es lo más correcto. importante. No previene a 100% que no te dé el COVID, Sí, pero a lo mejor al 95%. Entonces, 95%. si te llega a dar, la probabilidad de que te hospitalicen y la probabilidad de que termines muerto es mucho más baja. Tenemos que entender, en Estados Unidos tenemos 610,000 muertes desde que empezó este proceso. Wow, ¿Ok? Y es tan grande el número que no lo podemos imaginar, ¿me entiendes? O wow. sea, ponte a pensar, y mucha de esa gente es gente mayor, empieza a pensar cuántos niños en los Estados Unidos han perdido a sus abuelos. Sí, cierto, doctor. ¿Ok? Doctor, esto me causa mucha risa y dije yo, se lo voy a contar al doctor. Así Ujú. rápidamente, Sí, dime. no está dentro del contexto que estamos llevando ahora, pero salió una señora que le pusieron la vacuna y ahora se le pega todo, hasta un sartén, doctor, se le pega Ah, sí lo vi, fíjate, sí Ah, lo sí vi, lo miró, sí sí lo lo vi. Y ya se sabe que era falso, ¿no? O sea, bueno, todo eso se descubrió que era falso. Pero esas son fíjate, es muy buena tu observación, porque es ese tipo de cosas que la gente está viendo que es irracional, ¿me entiendes? yo me O puse un sea, sartén, doctor, y no se pegó. y ese es parte del problema, porque tú te pusiste un sartén como juego, pero hay gente que ¿Qué está pensando está pasando que que sí? sí tiene magnetismo porque le Exacto. pusieron la vacuna y lo Ajá. sigue transmitiendo, pues. Entonces, Exacto, empezamos con exacto. una cosa de broma y termina siendo una cosa muy seria, ¿no? Exacto, doctor. ¿Qué es la variante, doctor? ¿Por qué la gente no se quiere vacunar? La gente no se quiere vacunar, Juan Adolfo, porque, porque tiene miedo, Tiene miedo. principalmente. Y mucha gente tiene miedo y no quiere aceptar que tiene miedo. Y no quiere buscar ayuda para el miedo que tiene de la vacuna y no se quiere educar sobre el miedo que tiene la vacuna. Y es importante que la gente reconozca sus temores, ¿no? Ujú, Porque es una situación de mucha humildad reconocer que somos vulnerables, pues. A ujú. los seres humanos no nos gusta la idea de vulnerabilidad. Entonces lo manejamos de muchas maneras y mucha gente lo maneja de una manera de negación, ¿verdad? Voy a negar que tengo miedo y me voy a poner una barrera y no voy a dejar que nadie me convenza de nada porque teniendo la barrera tengo menos miedo. Y tenemos que ser honestos, tenemos que ser responsables y regresar a nuestros valores, ¿verdad? Nuestros valores básicos de respetarnos a nosotros mismos, de respetar nuestra vida y respetar y proteger a la gente alrededor de nosotros, ¿no? Doctor, pero sabiendo la gente que esto se está extendiendo rápidamente y ahora, por ejemplo, yo no sé, ayer miré que eran como 1,000 personas que ya estaban aquí en Arizona, 1,000 personas que ya estaban ya infectadas con esta nueva Variante. variante que es la Delta, ¿verdad? Pero aún sabiendo, doctor, que se expande rápidamente, esa gente sigue siendo no sigue siendo honesta como lo acaba usted de decir. No, no, es que no saben que están siendo deshonestos. O sea, desde su Okay. punto de vista, ellos piensan que están siendo racionales. Pero Ok. el problema es que las consecuencias son serias. Hemos visto mucha gente, incluyendo médicos, que no se Sí. vacunaron, Oh, que sí. terminaron en el hospital y están en terapia intensiva entubados y Oh, eso es muy serio, ¿no? Entonces, es importante que la gente sepa lo que no sabe, claro. ¿ok?
Y eso es terriblemente importante, suena sencillo, pero tenemos también que aprender, Juan Adolfo, que no podemos tratar de asustar a la gente más Sí, para claro. que se pongan la vacuna, ¿me entiendes? Entiendo, entiendo. El asustarlos más los hace que se hagan más hacia atrás. Ok. De nuevo, tenemos que extender la mano, ¿verdad? Ujú. Y decir, aquí estoy, yo sé que tienes miedo, aunque no sepas que tienes miedo, ¿verdad? Déjame darte más información. Y yo pienso que ese es un trabajo que los médicos, el médico familiar, el pediatra, el Ujú, ujú, internista, ujú. el psiquiatra, todos podemos manejar con cada uno de nuestros pacientes, ¿verdad? O sea, porque la otra cosa que sucede es que el asunto de tu salud personal no se debe de estar manejando en las redes sociales. No es una discusión para las redes sociales, es una Ujú. discusión entre el paciente y su médico. Doctor, yo voy a ver mi doctor de cabecera, como dice uno, mi doctor, Ujú. que siempre está pendiente de mí. Y lo primero que me pregunta el doctor, ¿estás vacunado? Sí, estoy vacunado. Es todo, doctor. No, Exacto. no, ¿Por ya, qué? Porque ya estás vacunado. sí, Pero ya, no. si vas y te dices, no estoy vacunado, entonces empiezas a explorar cuáles son las razones que te mantienen alejado de la vacuna, qué temores tienes, pero es una discusión con un profesional, ¿me entiendes? Entonces Sí. el médico ya te puede guiar y darte tus opciones para que tomes una decisión que es mejor para ti, conociendo los riesgos. Y, y Yo lo el- veo todos los días porque veo pacientes todos los días y hay gente que me dice, no estoy vacunado, entonces platicamos un poquito sobre sus temores, qué te detiene. Y si el paciente oh, después de una conversación conmigo dice, de todas maneras no quiero la vacuna, te respeto. te respeto. Tenemos que ¿Sabe? respetarlo, pues Exactamente. tenemos que respetar la individualidad siempre y cuando la persona conozca científicamente los riesgos que están tomando. Es como si un paciente, mira, no es diferente que si un paciente con diabetes o con depresión viene conmigo y me dice, ¿sabes qué, doctor? Yo no quiero tomar medicinas para la depresión. Perfecto, pero tengo que decirte cuáles son los riesgos de que no tomes medicina. Ok. No lo voy a dejar de ver, ni lo voy a rechazar, ni le voy a decir qué mal paciente eres. Le Ujú, voy a respetar su opinión y darle otras opciones, pues, ujú, ¿verdad? O sea, si el paciente viene y me dice, después de platicar con usted, doctor, mire, yo no, yo no, quiero ponerme la vacuna. Perfecto, mira, pues yo te recomendaría que sigas usando tu máscara, no vayas a lugares donde hay mucha ujú, gente, ujú. no expongas, si estás con tus hijos, que tus hijos tengan máscaras también. O sea, utiliza las otras herramientas también, pues, porque la vacuna es la mejor herramienta que tenemos, pero hay gente que no la quiere. Queremos que más gente la quiera y es un proceso educativo en que desgraciadamente nos han dejado fuera los médicos, ¿eh? Todo se ha hecho por televisión, todos esos programas de ayuda y los medios y lo que tú Ujú, quieras, ujú. pero ha habido muy poco reclutamiento de médicos para que Sí, los médicos procedan con eso. Y eso lo estamos haciendo los médicos porque es lo que hacemos todos los días, pues, claro. Doctor, ¿verdad? ah, está muy interesante la charla y como siempre, como todas las charlas que tenemos cada jueves. Doctor, ¿usted piensa que las vacunas deberían de ser obligatorias? No. Ah, yo pienso que las vacunas para cualquier enfermedad deben de ser una discusión entre el médico y el paciente. Ok. Ahora, si hay vacunas que son obligatorias en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay excepciones. Entonces, Ujú, siempre tenemos que tener ciertas excepciones, ¿verdad? ujú, Ah, por ejemplo, las vacunas del sarampión, las vacunas de tétanos ujú, con los niños, todo ese tipo de ujú, vacunas que tienen muchos años en el proceso, ¿verdad? ujú, Pero yo eso pienso que aún en esas vacunas es una discusión que tiene que haber entre el médico y su paciente, ¿verdad? ujú. Ah, yo no pienso que forzar a la gente es la mejor opción y en este país en particular los derechos individuales son muy importantes. Entonces, Ok. yo pienso que tenemos que hacer un mejor trabajo de educar y darles a los pacientes opciones que ellos reconozcan los riesgos que están tomando, ¿verdad? Hay muy pocas cosas en este país que son obligatorias, ¿ok? Ok. ¿Por qué? Porque la libertad individual es muy importante, pero no hemos decidido a qué punto
separamos la libertad individual con la libertad comunal, ¿no? Entonces tenemos que balancear eso, pero tenemos que empezar regresando a los valores básicos y una moralidad con menos agujeros, pues. Menos queso suizo. Exacto. Doctor, ya para terminar, podemos estar usted y yo hablando horas y horas y horas Exacto. y horas y horas, ¿no? Doctor, hoy iniciaron los niños en algunos distritos escolares. No se requieren máscaras. Los niños están sin máscara. El gobierno dijo no se necesitan. Yo, en lo personal, hubiera dicho, las máscaras no son necesarias, pero el que la quiera usar, que la use. O sea, yo no conozco exactamente los detalles de cada distrito. Yo estoy de acuerdo contigo. Si tú como padre quieres que tus hijos se pongan máscara, no sé si le Sí, pueden decir que no se la pongan, ¿ok? Pero eso crea otros tipos de problemas, pero pienso que debe ser una plática entre los padres y el maestro, ¿verdad? Ahora, por otro lado, te voy a decir, la mejor protección para los hijos es que todos los adultos estén vacunados en este momento porque no tenemos una vacuna para los niños. Entonces, nosotros seguimos exponiendo a los niños porque los adultos no estamos vacunados. Entonces, empecemos por el principio, que todos los adultos estén vacunados. Si todos los adultos están vacunados, entonces hay menos riesgo. Pero, por ejemplo, si tú tienes un adulto en una casa que tiene niños y ha decidido no vacunarse, ese adulto está exponiendo a los niños a más contagio y esos niños, si se contagian, van a contagiar a los niños que están en la clase. ¿Entiendes? ahí Entonces, está. exacto. Ujú. Entonces es muy importante que tomemos la responsabilidad y seamos honestos con nosotros niños, nosotros mismos, porque la mejor manera de proteger a nuestros hijos es que nosotros como adultos estemos vacunados. Doctor, una charla, pero súper, súper informativa. Gracias, Adolfo. Le agradezco mucho y le agradezco mucho que me haya dicho que mis rayitos me quedan bien, doctor. Sí, la próxima vez te quiero ver con rayitos. Ándale, Muchas pues, gracias, Adolfo, muchas gracias. muchas Nos gracias, vemos doctor. pronto. Y nos vemos en la próxima. Gracias. El podcast Solo tú con el doctor Lauro Amezcua Patiño. Hasta pronto.